Imperio no conquistó la galaxia solo con cazas TIE y destructores estelares. En tierra caminaba. Desde los icónicos AT-AT en Hoth hasta los colosos de 6 patas de la República, los gigantes de la Primera Orden y todo lo que hay entre ellos, han aparecido 43 variantes de caminantes AT en el canon y las leyendas de Star Wars. Hoy vamos a repasarlos todos. El ejecutor táctico. Todoterreno, era el caminante principal de la República durante las guerras clon, con 6 patas, un casco bajo, 6 cañones láser distribuidos por todo su cuerpo y un solo cañón de proyectiles pesado montado en la parte superior. Estaba construido para ser resistente y versátil. Ciertas variantes estaban equipadas con patas magnéticas, capaces de escalar acantilados verticales e incluso operar en el vacío del espacio, lo que las hacía efectivas en terrenos que la mayoría de los otros vehículos terrestres no podían atravesar. El AT incluso siguió en uso mucho después de las guerras clon, sirviendo como hogar para los soldados Clon Rex, Gregor y Wolf. El transporte abierto. Todoterreno era un caminante de carga utilizado para transportar tropas a las periferias exteriores de los campos de batalla, lo suficientemente lejos de las líneas frontales como para que su diseño abierto en la parte superior no provocara que todos murieran de inmediato. Una TOT podía acomodar al menos a 34 soldados clon, pero podía llevar a más si era necesario, y estaba diseñado para misiones de refuerzo en lugar de combate. El ejecutor pesado. Todoterreno era básicamente una variante del ATT de patas largas, la misma plataforma básica pero con patas extendidas, elevando el casco más alto del suelo, diseñado específicamente para pasar por encima de minas explosivas sin detonarlas. El transporte de reconocimiento. Todoterreno era un caminante bípedo para un solo piloto, construido para la velocidad, el reconocimiento y el combate contra infantería. La cabina abierta dejaba al conductor expuesto y vulnerable, pero la ventaja era una excelente visibilidad en el campo de batalla y un bajo costo de producción. Podía alcanzar velocidades considerables y cubrir distancias significativas en un solo salto gracias a su construcción ligera. El armamento incluía un cañón blaster repetidor montado en la nariz y un lanzador de mortero, suficiente para destrozar formaciones de droides de batalla, aunque un solo AT-RT podía ser superado por un contraataque concentrado. Los soldados ARC Clon los usaron extensamente durante las guerras clon, aunque todavía estaban presentes en la época del remanente imperial, como se vio con The Mandalorian and Grogu. El caminante todoterreno de reconocimiento de fuerza era una variante para 2 personas del AT-RT, desarrollado para ser usado por los soldados ARC de la República. El espacio adicional para la tripulación permitía tener un artillero dedicado mientras el piloto se enfocaba en el movimiento, una mejora decente para operaciones de reconocimiento de alto riesgo donde los AT-RT de un solo piloto podían convertirse en una desventaja. El transporte de control de disturbios. Todoterreno fue construido específicamente para el control de multitudes y la supresión de disturbios en entornos urbanos. Abierto en la parte superior como el AT-RT pero considerablemente más grande, fue diseñado para el trabajo complicado de mantener a las poblaciones ocupadas bajo control en lugar de combatir en enfrentamientos militares convencionales. El transporte personal. Todoterreno era un caminante para un solo soldado, diseñado para darle a un soldado el poder de fuego de un escuadrón, armado con cañones blaster dobles y un lanzagranadas de conmoción, optimizado para uso contra infantería en lugar de contra blindados. Los AT-PT normalmente se desplegaban en grupos para compensar sus limitaciones individuales. El transporte personal. Todoterreno ligero era una versión más ligera y frágil del AT-PT, distinguida por una gran cabina de burbuja que sacrificaba la protección blindada por una visibilidad dramáticamente mejorada. Mientras que el AT-PT priorizaba la supervivencia, el AT-PT priorizaba la conciencia situacional. El transporte experimental. Todoterreno era un caminante experimental de la República equipado con cañones láser gemelos montados en la barbilla y 2 lanzadores de mortero de protones de largo alcance. La capacidad de mortero le daba un alcance de combate a distancia que la mayoría de los caminantes de su tamaño no podían igualar, aunque nunca se produjo en masa. Fue un predecesor del AT-RT y de la TAP, la capuzla de ataque. Todoterreno era un caminante de la República de 3 patas cuya función principal era el apoyo de artillería, bombardeando posiciones enemigas desde la distancia en lugar de un enfrentamiento directo.
Sus sistemas de puntería altamente avanzados le valieron el apodo de tanque francotirador. La tercera pata no contribuía al movimiento. En su lugar, se desplegaba como un soporte estabilizador cuando el caminante necesitaba mantener su posición y disparar su cañón principal con precisión. El caminante de exploración y reconocimiento. Todoterreno. Era una plataforma dedicada a la exploración y el reconocimiento, capaz de atravesar terrenos hostiles que detendrían a la mayoría de los otros caminantes. También tenía una variante más pequeña, el transporte de exploración todoterreno, o ATET, para trabajos de reconocimiento más ligeros. El droide de exploración. Todoterreno era un caminante droide autónomo diseñado para ayudar en la exploración y el reconocimiento de planetas recién descubiertos. El ATET llevaba un solo blaster pesado montado en un costado como armamento, suficiente para enfrentar amenazas que pudiera encontrar en territorio no cartografiado, pero no lo suficiente como para considerarlo una unidad de combate. El transporte blindado. Todoterreno no necesita presentación. Con una altura de 22 metros y medio, sobre 4 patas, armado con 2 blasters medianos a los lados de la cabina y 2 cañones láser pesados en la barbilla, el AT-AT fue uno de los símbolos más reconocibles del poder imperial jamás construido. Su blindaje era lo suficientemente grueso como para que los disparos de blaster estándar no pudieran dañarlo, lo que obligó a la rebelión a ser creativa en Hoth, usando los cables de remolque de los deslizadores de nieve para derribar las patas en lugar de intentar atravesar el casco. El impacto psicológico de una columna de AT avanzando era tan importante como su poder de fuego. Fueron diseñados para intimidar. El prototipo de transporte blindado, todoterreno, apareció antes de la versión que vimos en Hoth y en realidad era más alto, con 25 metros. Llevaba 2 torretas de cañones láser pesados, 4 blasters antipersonal y una torreta láser doble dorsal en la parte trasera. El modelo de producción final redujo parte de ese armamento en favor de un diseño más limpio y estandarizado, como se ve en el Imperio Contraataca. El transporte blindado, todoterreno de élite, también llamado Sombra AT-AT, estaba equipado con un blindaje más grueso y oscuro y cañones láser más pesados, tripulado por pilotos considerados entre los mejores del ejército imperial. Su característica táctica más significativa eran sierras incorporadas en sus patas, una respuesta directa a la táctica de cables de remolque de la rebelión en Hoth. Era un AT que no podía ser derribado por los deslizadores de nieve, requiriendo un enfoque completamente diferente para ser derrotado. El transporte blindado de carga todoterreno era una variante de AT más grande, con una plataforma de carga dedicada incorporada en su casco para transportar materiales de construcción pesados o municiones de combate. Se utilizó de manera más visible durante los proyectos de construcción imperial en Scarif. Su perfil más alto le daba una zancada más larga y un movimiento más rápido que un AT estándar, a costa de la estabilidad estructural. No fue diseñado como un vehículo de combate de primera línea, pero aún así era capaz de representar una amenaza seria para la infantería, tal como lo descubrieron los soldados rebeldes en Scarif. Pero era significativamente más fácil de derribar que un AT estándar. El cañón iónico todoterreno era una variante poco común del AT, con un enorme cañón iónico integrado estructuralmente en la parte trasera, cambiando la configuración de armamento estándar por un arma diseñada para deshabilitar vehículos, escudos y sistemas electrónicos. El Imperio desplegó AT-ISIS para la defensa móvil de ubicaciones estratégicas. El transporte blindado pesado todoterreno tenía un blindaje más reforzado que el modelo estándar, y también contaba con mayor poder de fuego, visualmente distinguido por marcas azules en su casco. El caminante de las dunas era una variante de AT específica para el desierto, diseñada para operaciones prolongadas en mundos calurosos y áridos. La capacidad de combate pasó a segundo plano frente a la habilidad de seguir moviéndose por el desierto durante largos periodos, manteniendo el caminante fresco y evitando que sus sistemas se sobrecalentaran. El cañón blindado, todoterreno, presentado en la segunda temporada de Bad Batch, era un pariente temprano del AT-ST. Contaba con un solo cañón montado bajo la cabina, una ranura de visión frontal y 2 grandes ventanas con blasters de doble cañón. Ocupaba un papel diferente en la línea de asalto terrestre imperial, normalmente utilizado en escenarios de supresión urbana. La cápsula de defensa.
Todoterreno era un caminante delgado de 2 patas armado con un solo cañón láser pesado, utilizado en todo el imperio para mantener a los mundos ocupados bajo control y combatir fuerzas insurgentes. Los ATDP eran comunes en las academias imperiales, tanto para la seguridad como para servir de vehículos de entrenamiento para los cadetes que aprendían a operar recursos terrestres imperiales. El prototipo de cañón de arco de la cápsula de defensa, Todoterreno, era una variante experimental del ATDP que contenía a la Duquesa, un arma generadora de pulsos de arco diseñada por Sabine Wren. Disparaba una descarga eléctrica sostenida capaz de saltar entre varios objetivos. Sobrecalentaba un material específico como el Beskar mandaloriano, pero, por suerte para los mandalorianos, el único que existía fue destruido. El transporte de exploración todoterreno, el original caminante gallina, era la unidad estándar de reconocimiento y apoyo de fuego del Imperio, utilizada para cubrir los flancos de los caminantes de asalto más grandes durante las principales operaciones terrestres. Los AT-ST estaban equipados con cañones montados en la barbilla, un lanzagranadas de conmoción y 2 blasters ligeros gemelos a cada lado de su cabeza. Rápidos y ágiles para los estándares de los caminantes, pero limitados tanto en capacidad ofensiva como defensiva. La armadura podía resistir armas ligeras, pero no artillería pesada. El AT-ST Mark III estaba pintado con un esquema de colores más oscuros y era más rápido y resistente que el modelo estándar, equipado con cañones láser pesados gemelos giratorios. El AT-ST mejorado estaba equipado con acoplamientos de energía mejorados y subsistemas adicionales, lo que permitía que sus armas dispararan ráfagas de alta potencia a una velocidad mayor que una unidad estándar. Se distinguía por su blindaje más oscuro y la ausencia de las armas montadas en los costados que se encontraban en el modelo estándar. El transporte todoterreno de Kashyyyk, también llamado Cazador AT-KT, fue desarrollado específicamente para operaciones en Kashyyyk para hacer frente a la insurgencia continua de los Wookiees, equipado con grandes lanzarredes antipersonal a cada lado de la cabina, junto con una variedad de otras armas. Un lanzaredes es una elección muy específica para un caminante construido para operar en un mundo boscoso lleno de seres grandes y físicamente poderosos que el Imperio quería esclavizar en lugar de matar. El transporte de asalto explorador. Todoterreno era una variante más grande del AT-ST que contaba con un solo cañón blaster pesado de gran calibre en lugar de la configuración estándar. El armamento más pesado llevó al AT-STA hacia un papel de asalto más directo, el misil todoterreno. La plataforma de misiles tenía las proporciones generales del AT-ST, pero con una filosofía de armamento completamente diferente. 8 lanzadores de misiles y una ametralladora rotatoria montada en el centro, mientras que el AT-ST era un explorador capaz de combatir. El AT-MP era una plataforma de armas que simplemente caminaba. El AT-MP mejorado estaba equipado con sistemas de disparo de municiones actualizados, capaces de entregar cargas más pesadas y explosivas. El AT-MP Mark III fue diseñado específicamente para derrotar escudos. Sus andanadas de misiles estaban optimizadas para sobrepasar sistemas defensivos. El transporte de construcción todoterreno era un caminante no de combate construido para apoyo en la construcción. En lugar de armas, llevaba pequeños pero potentes generadores de rayos tractores que se usaban para levantar y posicionar grandes materiales de construcción para los proyectos imperiales. Teóricamente, los rayos tractores podían ser usados como armas en caso de emergencia, como se vio en El Poder de la Fuerza. El vehículo antiaéreo todoterreno era una plataforma dedicada a la defensa aérea sobre 4 patas cortas, con una cápsula antiaérea en torreta capaz de disparar varios tipos de municiones contra objetivos aéreos. Su postura corta y ancha priorizaba la estabilidad para un fuego antiaéreo preciso sobre la movilidad de otros caminantes. El vehículo antiaéreo pesado todoterreno era una variante modificada del ATA, con 3 lanzamisiles que reemplazaban la cápsula antiaérea estándar. La torreta defensiva todoterreno estaba construida alrededor de un solo cañón masivo que disparaba un proyectil explosivo al impactar. Estaba diseñada para ataques de largo alcance y era inmóvil mientras disparaba. El transporte blindado pesado todoterreno era utilizado por el Imperio Galáctico de Darth Krayt.
Contaba con un blindaje considerablemente más pesado y más cañones montados que el AT estándar, lo que representa cómo el diseño de los caminantes imperiales continuó evolucionando mucho después de la caída del imperio de Palpatine en Star Wars Legends. El transporte blindado de terreno montañoso era un caminante arácnido de 8 patas, apodado el Caminante Araña, desarrollado en el mundo fortaleza del imperio, Corrida. Cada unidad llegaba al planeta dentro de una cápsula en forma de capullo, similar a un droide sonda víbora. El diseño del MT-MTAT se basó en un diseño separatista. El AT-AT de la Primera Orden mejoró el diseño imperial con mayor blindaje y una cabeza rediseñada. Los cañones láser pesados montados en la barbilla del modelo original se movieron a los costados y en su lugar se añadió una rampa de abordaje debajo de la barbilla. El todoterreno Mega Calibre 6 era el caminante más pesado de la Primera Orden, más grande que cualquier otro que lo precediera. Construido alrededor de un solo cañón turboláser Mega Calibre 6 comparable al armamento de un destructor estelar, capaz de atravesar escudos planetarios. El peso del cañón requirió que las patas delanteras fueran rediseñadas como estructuras reforzadas de soporte de carga, dándole al cajero automático 6 una postura de caminar con los nudillos, similar a la de un gorila. La artillería móvil todoterreno fue desplegada por la Primera Orden en la base Starkiller, diseñada principalmente para operaciones defensivas en lugar de asaltos ofensivos o transporte. El transporte trípode de asalto urbano fue el caminante de pacificación urbana de la Primera Orden. Tenía un diseño de 3 patas. El UATT estaba equipado con un brazo capturador CAP-5 que podía desplegarse para disparos estabilizados o para extender sus garras y meterse físicamente en los edificios y atrapar enemigos que se escondían detrás de una cobertura. Bastante inquietante en un entorno urbano, el droide de patrulla, todoterreno, era un caminante droide autónomo utilizado por la Primera Orden para proteger las instalaciones críticas de la base Starkiller. Estaba armado con 2 cañones láser pesados alimentados por generadores ubicados en su cabeza. El explorador pesado, todoterreno, fue diseñado para los últimos Jedi como un caminante de la Primera Orden, pero no apareció en la versión final de la película. Fue lanzado como un set de Lego y tiene una silueta muy única. Pero esos son todos los caminantes AT que pudimos encontrar. ¿Cuál es tu favorito? Dínoslo en los comentarios.